acaba de pasar! Por primera vez en 60 años, Estados Unidos acaba de autorizar petróleo para Cuba. Pero hay una trampa. Marco Rubio, el cubano-americano más anticomunista de Washington, acaba de cambiar de estrategia. Porque justo ahora, porque después de 60 años de bloqueo, Estados Unidos da este paso, porque el Caribe está al borde de una crisis. Cuba está colapsando. Y si colapsa, cientos de miles podrían huir en balsas hacia Florida, hacia Jamaica, hacia todo el Caribe. En 1994, 35.000 cubanos intentaron huir en balsas. Cientos murieron ahogados. Y ahora, la situación es peor. Así que Estados Unidos acaba de autorizar que Venezuela envíe petróleo a Cuba. Pero ojo, solo a través de empresas privadas. Nada puede ir al gobierno de Díaz-Canel. Nada puede ir al ejército. ¿Suena imposible? ¿Por qué lo es? En este vídeo te voy a explicar todo. Porque Rubio cambió de opinión. ¿Cómo funciona este acuerdo imposible? ¿Quién gana y quién pierde? ¿Y qué significa para el futuro de Cuba? Porque esta historia tiene muchas más capas de las que parece. Pero antes, si quieres más análisis así, suscríbete ahora y activa la campanita, porque esta historia está en desarrollo y habrá actualizaciones. Empecemos. Para entender este movimiento, necesitas entender 3 cosas: Estados Unidos, Cuba y Venezuela, y cómo el petróleo puede cambiar el destino de millones. Cuba está muriendo, y no es una exageración. Apagones de 20 horas diarias, hospitales sin aspirinas, colas de 2 días para llenar el tanque. 500.000 de cubanos han huido desde 2021. ¿La razón principal? Falta de petróleo. Porque Cuba no produce petróleo. Depende completamente de importaciones. Y su único proveedor era Venezuela. Durante 25 años, Venezuela subsidió a Cuba con petróleo casi gratis. Hugo Chávez enviaba 100.000 barriles diarios. Maduro redujo eso a la mitad. Pero en 2024, las sanciones de Estados Unidos cortaron por completo las exportaciones a Cuba. Y cuando Maduro fue capturado en enero, Cuba se quedó sin su único proveedor. Literalmente de la noche a la mañana. El colapso era inevitable. Y el Caribe entró en pánico. Porque si Cuba colapsa, las consecuencias no se quedan en la isla. El primer ministro de Jamaica lo dijo claro. El primer ministro de Almohadilla Jamaica, Andrew Holness, aboga por la democracia en Cuba y por diálogo entre La Habana y Washington, en CARICOM. Una crisis prolongada en Cuba afectará a toda la región, porque cientos de miles podrían ir a Jamaica, a Bahamas, a Florida, y nadie quiere otra crisis de balseros. Y aquí entra Marco Rubio, hijo de exiliados cubanos, el político más anticomunista de Washington. Durante décadas defendió el embargo total. 0 concesiones al régimen. Pero ahora, como secretario de Estado, acaba de hacer algo impensable. Flexibilizó las sanciones. ¿Por qué? Porque incluso Rubio entiende que un colapso total en Cuba es peor para Estados Unidos que el status quo. Pero aquí está la trampa. El petróleo solo puede llegar a través de empresas privadas. No puede ir al gobierno. No puede ir al ejército. No puede financiar las misiones médicas, que son la principal fuente de divisas del régimen. Rubio fue claro. Si el petróleo termina en manos del gobierno, las sanciones se restablecen inmediatamente. Suena bien en papel, pero hay un problema. Porque en Cuba no existe un sector privado petrolero. El 95% de la economía la controla el Estado y el ejército. Gaesa, el conglomerado militar, maneja el 60% del PIB. Controlan los hoteles, las tiendas, las importaciones y, por supuesto, el petróleo. No hay empresa privada cubana que pueda recibir y distribuir crudo. Así que la pregunta es, ¿cómo diablos se supone que funcione esto? Y el Caribe está dividido. Jamaica pide pragmatismo. Su primer ministro Holness dijo. El primer ministro de Almohadilla Jamaica, Andrew Holness, aboga por la democracia en Cuba y por diálogo entre La Habana y Washington, en CARICOM. Necesitamos un enfoque más práctico, enfocado en la gente, no en la ideología. San Cristóbal y Nieves pide ayuda humanitaria, pero Trinidad y Tobago se puso del lado de Estados Unidos. Su primera ministra agradeció públicamente las acciones contra Venezuela, porque redujeron el tráfico de armas y drogas.
Y Venezuela tiene su propio dilema. Delcy Rodríguez ahora gobierna. Produce solo 600.000 barriles al día, una fracción de lo que producía con Chávez. Necesita cada gota de ese petróleo para pagar deudas y comprar comida. Pero Cuba es su aliado histórico, ideológico, estratégico. ¿Va a enviar petróleo que no tiene para salvar un régimen que se hunde? ¿O va a priorizar a su propio pueblo, que también está en crisis? Entonces, ¿quién va a manejar el petróleo? Rubio no dio nombres, pero probablemente serán empresas fantasma registradas en Panamá, operadas por cubano-americanos, bajo supervisión estricta del Tesoro, o contratistas internacionales, dispuestos a operar en esa zona gris, o quizás ONGs con licencias especiales, que entregan combustible directamente a hospitales. La realidad es que nadie sabe aún, porque este anuncio fue hecho sin tener un plan concreto. Escenario 1, funciona. Llega el petróleo. Las auditorías funcionan. Los hospitales reciben combustible. Los autobuses vuelven a circular. Los apagones bajan de 20 a 10 horas. No es un milagro, pero evita el colapso total. La crisis migratoria se estabiliza. El Caribe respira aliviado, pero el régimen sigue en el poder. Y la vida de los cubanos sigue siendo miserable, solo un poco menos. Escenario 2 es una trampa. El petróleo llega, pero el gobierno cubano lo intercepta. El ejército controla la distribución. Las auditorías son bloqueadas. El régimen vende el petróleo en el mercado negro. Y el pueblo cubano no ve ni una gota. Estados Unidos detecta el fraude. Rubio restablece las sanciones, más duras que antes. Y Cuba colapsa de todos modos. Este escenario es el más probable, porque el régimen cubano nunca ha jugado limpio. Escenario 3, el más improbable. El petróleo llega y funciona, pero además, actúa como catalizador de cambio. El sector privado crece. La presión interna aumenta. El régimen se ve forzado a reformar. En 3, 5, 10 años, Cuba se convierte en otro Vietnam. Comunista en el papel, capitalista en la práctica. Es el sueño de Rubio. Cambio sin invasión. Reforma sin revolución. Pero honestamente, es el escenario menos probable. Entonces, ¿por qué lo hizo Rubio? No es ideología. Es pragmatismo puro. Florida no puede manejar 100.000 balseros. Sería un desastre político para los republicanos. El Caribe presionó. Y Trump le dijo, arréglalo. No me importa cómo. Además, Rubio quiere un legado. Ser el hombre que resolvió Cuba, sin disparar un tiro. Y honestamente, el exilio cubano ya no es monolítico. Los jóvenes quieren soluciones. No más décadas de bloqueo sin resultados. Así que Rubio cambió. No porque le guste el comunismo, sino porque el status quo ya no funciona para nadie. Y esto tiene implicaciones más allá de Cuba. Es un precedente. Estados Unidos puede flexibilizar sanciones, sin legitimar dictaduras. Nicaragua está viendo esto. Venezuela también. China y Rusia están perdiendo influencia. Si Estados Unidos resuelve la crisis. Y el mensaje es claro. El pragmatismo está reemplazando a la ideología. En la política exterior de Trump 2.0, lo que importa no es el sistema político. Lo que importa, es que no te conviertas en mi problema. Si este análisis te sirvió, dale like. Suscríbete y activa la campanita, porque esta historia está en desarrollo. Y habrá actualizaciones. Nos vemos.